Buen día, bienvenidos y bien hallados algunos que ya me conocen. Bueno, espero, tienen 3 minutos para estar como muy atentos y yo ya sé que después de 3 minutos ya todo el auditorio a esta hora está roncando. Espero que me despierten. ¿De qué vamos a hablar? Vamos a hablar de la imaginología. Miren que yo ya no les digo radiología porque ese es el término clásico. Sin embargo, nosotros nos seguimos llamando radiólogos. ¿Ya pusiste la...? Pero como después de la fase inicial pues, de los rayos X, ¿de dónde voy pasando esto? De aquí. Vinieron otras alternativas de imágenes que hoy por hoy son las que marcan pues, la pauta de la especialidad. Entonces ya todo lo que se refiere a imágenes ya lo agrupamos en un terminacho que se llama imaginología. No digan imagenología, que eso suena muy campesino, imaginología, que es como se deriva esta palabra. Para allá. A ver. Eso. Muy bien, entonces, el estado del arte. Es decir, lo que les voy a hablar es qué espera el médico general de las imágenes diagnósticas y de lo que los radiólogos hacemos dentro de la especialidad, el intervencionismo mediante imágenes, y qué es lo que queda. Empecemos por eso. ¿Qué es lo que queda de la verdadera radiología? Mire, es una cosa muy bonita porque en 1896 un señor alemán físico nuclear, Wilhelm Conrad Röntgen, descubrió unos rayos que él no les pudo poner si eran beta, gamma o qué, entonces les puso una X, rayos X. A los 2 meses le estaba tomando la primera radiografía de la mano a doña Berta, la esposa de él, Ana Berta, que es la mano que ustedes han visto. Eso fue en 1896. A partir de 1896 pasaron solo 3 años, cuando ya la radiología estaba, digamos, marcaba, como se dice hoy, marcaba tendencia. Ya todo el mundo hablaba de la radiología. Empezamos a inventar de todo para ver qué hacemos con esos rayos X. Entonces les pusimos contraste por las venas, por la boca, por el ano, por el pene, por toda parte, y le tomamos a todo el mundo en todas las posiciones y en todas las formas, y con eso nos mantuvimos hasta 1972, la década de los 70, donde ya esto se va a cambiar. Y nosotros, esa es la mano de doña Ana Berta. Entonces, ¿qué es lo que queda después de que viene el ATAC, después de que viene la resonancia, después de que viene el PET y todo lo demás? Entonces, ¿qué es lo que va quedando para nosotros? Y miren, no es solo para el médico general, es una cosa que sin eso no se puede empezar la medicina, sin las imágenes iniciales. En pediatría, pues obviamente el cabo faríngeo, los rayos X de tórax en todos los niños, todos son sintomáticos respiratorios. Hay que tomarles primero el par radiológico de que tanto hemos hablado, en los problemas obstructivos intestinales, en la traumatología. En urgencias no se puede realmente prestar ninguna atención esencial a los pacientes si no se cuenta con un equipo de rayos X para tomarle un abdomen, para ver, por ejemplo, un neumohemotoras. Y más ahora, pues, en una ciudad tan violenta, ver un neumotoras espontáneo, un paciente joven que de pronto siente una punzada, tiene un neumotora, una bula que le reventó o alguna cosa. Entonces, el neumoperitoneo. Entonces, pongan a pensar ustedes que les llega un paciente sintomático de alguna cosa y ustedes no les pueden tomar las imágenes. Volver como a la década, volver al siglo XVIII. Una neumonía, un paciente con la clásica tos, dolor de pecho y dificultad para respirar. Uno dice, hombre, yo quiero tomarle una placa. Le toma uno la placa y se asusta. Y dice, uy, una tuberculosis. Y si no le toma los rayos X, usted no es capaz. En la osteología, pues ni se diga.
Ni se diga en ortopedia, ningún ortopedista hace consultas sin una radiografía. Siempre. Usted se traumatizó, tiene una malformación, tiene una desviación, en podología tiene un problema de los pies, un alus valgus, en columna. Siempre se le debe tomar al paciente pues las imágenes diagnósticas con los rayos X iniciales. Eso ahí para que vamos como en podología, por supuesto, pues no se puede trabajar un pie, la medición de extremidades inferiores, todas las malformaciones de los niños que tienen manifestaciones esqueléticas, también hay que tomarles unos rayos X para aproximarse uno al diagnóstico. Máxime cuando todo el mundo cree que a todo el mundo hay que mandarle resonancia, y la resonancia, como vamos a ver, no ve eso, no lo puede ver, porque es muy pobre en hidrógeno, que es el que hacemos mover con el resonador. Dentro de los rayos X también, que van quedando convencionales, un poquito más sofisticados, porque por el advenimiento de la digitalización, pero sobre los rayos X, la mamografía, un carcinoma de mama, siempre hay que tomarle a una paciente mayor de 50 años su mamografía para comenzar el estudio de ella. Las microcalcificaciones se ven muchísimo mejor en la mamografía que en resonancia, por supuesto, donde no se ven. El carcinoma de mama. Este señor, entonces, mire, 1953. En ese momento este señor Seldinger, se lo menciono porque es de lo que va quedando de la radiología convencional. Él inventó una forma de meterse por la femoral en el paciente con el método del Seldinger, que era meter una aguja con una camisa y a partir de esa camisa meter una guía y después un catéter para llegar al cerebro, al corazón, a toda parte, porque inicialmente a mí me tocó, porque aquí la medicina está avanzando ahora rápido, pero cuando yo estaba empezando medicina íbamos muy rezagados. Entonces nos tocaba meternos a rayos X y coger al paciente y degollarlo y meterle un catéter por la carótida de una vez. Y ese es un método pues como de una carnicería muy bárbara. Ahora no, ahora con toda la elegancia, este señor desde el 53 inventó esto. Ahí están las agujas, la camisa, los forros, todas esas cosas que uno le va metiendo al paciente y ya manipula los catéteres con una facilidad increíble, y el paciente básicamente no siente nada, pues. Pero ya en ese tiempo empezamos a hacer urografías por una vena. Aquí le metíamos los contrastes al paciente y la urografía todavía es vigente, todavía. Claro que con el UroTAC y la TAC urografía, entonces ya la cosa pues ha cambiado ya no es necesario, pero en los niños sí es necesario investigarles el reflujo vesicureteral, por supuesto. Un paciente una niña con una infección urinaria a repetición, hay que descartarles una obstrucción de la uretra en los niños o en los jóvenes. Y entonces ya, dejemos ya la parte, ya eso era como para hacerle un recorderis de lo importante que es la radiografía. Desgraciadamente, los chicos de ahora están más especializados en resonancia y TAC y PET que en la radiología convencional. Entonces ya a veces yo veo, no por decir que todo tiempo pasado fue mejor, porque indudablemente sí fue peor. Marilena Walsh dijo una vez que todo el que no fue mujer ni trabajador piensa que el de ayer fue un tiempo mejor. Los tiempos antiguos eran peores que ahora. Pero entonces ellos ya no ven los rayos X con la misma, digamos, precisión con que lo hacemos los viejos. Bueno, pero entonces pasemos ya otro método que está ya muy cerquita, porque esto empezó como desde los años 50 también. Aquí va a entrar después de la década del 70, que es la ecografía. Y entonces, el primer uso que se le dio a la ecografía indudablemente era para mirar cerebro. Eso fracasó, lo metían al paciente en unos estanques de agua, eso no daba, simulando como el sonar del mar, porque nosotros realmente la ecografía es una subsidiaria de la tecnología de guerra. Entonces esos sonares que tiraban una onda y dibujaban el fondo del mar es lo que nos va a servir. Ese es el principio del piezoeléctrico, que es el de la ecografía.
Pero entonces rápidamente la ecografía quedó para obstetricia inicialmente, para la investigación de las enfermedades de la mujer, del aparato reproductivo de la mujer y el embarazo. Entonces, en el embarazo sí, pues importantísima, todavía está a la orden del día, es 1A. Se hace ecografía desde el primer trimestre, en el segundo para la biofísica, el perfil biofísico, el bienestar del feto, mirar el crecimiento, diagnosticar el retardo intrauterino, hacer todo lo que es la biometría, el peso, vigilar el líquido amniótico, la inserción de la placenta, todo. Y las malformaciones, que también se ven, la mayoría se ven muy bien, las ve muy bien el especialista en ecografía. Y llegamos a una cosa muy bonita también, porque las imágenes son pues bonitas, y entonces también se han puesto al servicio de los padres y de las familias y del común de la gente, que usted siempre dice, ay, yo quisiera ver cómo está mi niño, pero no como me lo muestra usted a pedacitos y ahí como un sapo, sino como más bonito, como más niño, ¿cierto? Más niño. Es que a ninguna madre le gusta que el médico le diga, tranquila mi señora que el feto va muy bien. Y dice, feto, ¿cómo? Entonces, la 3D. Entonces, ya la gente se empieza a enredar. Esta es una reconstrucción con el digitalizador de las imágenes de ecografía, que le hace unos volúmenes y unas mediciones y unas sumatorias hasta que le puede dar volumen al feto, y es muy aproximado realmente a cómo es el feto en ese momento. Entonces esto se llama 3D, es decir, tercera dimensión. Tercera dimensión quiere decir 3 dimensiones, punto, axial, longitudinal y AP. Entonces le hacen el volumen render y le construyen el muñequito ahí, el computador. Y son quietas, entonces por eso se llaman 3D, estas imágenes, que uno le toma la foto y se la entrega al paciente y el paciente dice, ay, mire la boca, mire la nariz a Ana María, que yo no sé qué, y se van felices. Eso era 3D, pero el paciente a veces traía un taco para que uno le grabara esto, 4D. Esa es la diferencia, para que sepan, para que no nos enredemos. Uno le entregaba este reporte al paciente, ¿se acuerda? O se lo entrega uno todavía. Cuando usted en vez de esto le entrega ya la memoria, ya no es el taco ni el CD siquiera, sino una memoria USB que el paciente lleva, uno le graba durante el examen y entonces ya comienza como otro panorama, ¿cierto? ¿Cuál es la ventaja? Que uno ve algunas malformaciones se ven mejor en 3D y 4D. Eso es indudable. La desventaja es el tiempo que hay que gastar. Otra desventaja es que el 3D no se puede hacer en cualquier momento del embarazo. Si no hay suficiente líquido, como pasa casi siempre hacia el final del embarazo, en el tercer trimestre, entonces no sale la imagen bonita. Es ideal las 25, 28 semanas para hacer como... Y esto es lo que... Claro, estas son imágenes todavía quietas que se van tomando así, le van mostrando y el paciente las puede llevar para la casa también y queda muy contento. Bueno, sigamos porque no hay como mucho tiempo, entonces nos coge la noche aquí. También se pueden hacer estas imágenes y entregárselas al paciente. También en ginecobstetricia, por supuesto, la ecografía de mama, la ecografía pélvica transvaginal para mirar los ovarios, los quistes de ovarios, el tumor de cuello uterino, etcétera. Todo lo que es la patología del aparato, ese es el 4D. Cuando usted empieza a ver el fetico, que saca la lengua, que se ríe, que se toca la nariz, que traga, que respira. Y entonces ya la gente sí se entusiasma mucho porque le buscan hasta el parecido. Ya, bueno, y todo eso. Uno después de quedar ahí horas y horas mirando eso porque es muy bonito. Miren el fetico moviendo allá la mano, sacando la lengua. Eso vale. Ese vale porque es tiempo nuestro, tiempo de un especialista. Entonces esta ecografía vale usualmente 3 veces más que una ecografía normal. Y no se hace pues de rutina en las instituciones como parte pues de la epidemiología y todo eso, no. Es muy entretenido, eso sí.
A mí no me parecen bonitos esos fetos, realmente, a mí me parecen muy feos, pero es entretenida, porque así como cuando uno investigaba el sapo y lo abría y lo miraba y todo eso, el sapo no es bonito, pero sirve para la ciencia. Bueno. Pero también dentro de la ecografía también se hace parte del bienestar del feto, como es el perfil biofísico, como es el Doppler umbilical y del cerebro, para saber si el feto si hay sufrimiento fetal o no, o si hay que terminar el embarazo antes de que el feto se acabe de deteriorar, etcétera. Y en el primer trimestre, pues claro, para poder para hacer los abortos y toda esa cosa que se definen médicamente, ¿cierto? Porque uno de una anencefalia o cualquier cosa incompatible ya con la vida, pues uno trata de convencer a la paciente, Muchas veces no le entienden a uno. Le dice, no, espere, yo espero hasta el final, a ver, puede que la cabeza se le forme después. Yo le digo, señora, no se le va a formar, ya no la tiene, ya no es tiempo. Déjeme, doctor, que en esta vida hay milagros. Y yo le digo, sí, claro, hay milagros. Sí. También la investigación ecográfica en los niños, las ecografías abdominales, cerebrales, las renales están a la orden del día. A todos los niños se les debería hacer una primera ecografía de tamizaje general para mirarle todo. A ver, le falta un riñón, tiene un riñón dilatado y empieza uno a descubrir cosas que si se soluciona temprano puede que se le ayude al paciente, pero si se lo traen a uno a los 5 años ya no hay nada que hacer. Cosas sencillitas como una ecografía testicular, que el niño tiene los 2 testículos en las ingles y ya después de los 5 años ya para que se los bajen, si ya se han dañado. Entonces es importante. A veces la gente no examina bien los niños. Pero mire esa polémica que hubo ahora, que el ano no se llama ano ni el pene se llama pene porque hay que hablarle a los niños yo no sé cómo. Entonces no vamos a saber cómo violan y ultrajan a nuestros niños porque los niños de 10 años no van a saber qué es el pene ni qué es el ano, según Lilian Morales, ¿cierto? No, las cosas deben tener su nombre y quitarle todos esos tabús para que los niños nos informen, porque ¿quién más nos va a informar? La sonohisterosalpingografía es un método ecográfico que se le introduce al paciente en vez de medio de contraste, solución salina por el cuello uterino y después se toman imágenes ecográficas para medir sobre todo el endometrio y mirar la permeabilidad de las trompas porque ve uno el paso del líquido que le inyectó hacia el peritoneo. Entonces, si yo veo líquido durante la histerosalpingografía, entonces ya sé que las trompas están permeables. Ahí estamos midiendo, está lleno de líquido el endometrio, porque se lo abrieron con la histero. Ya no se hace, primero le inyectábamos contraste y ¡tran! Rayos X. Y después a mirar el contraste, eso era muy problemático, había que coger ese cuello con pinzas, mejor dicho. La investigación de mama también en ecografía, el par, mamografía, ecografía. Y a esos tumores de mama vistos por ecografía, pues uno le puede hacer Doppler también y acercarse un poco a las características de malignidad que tengan las masas. También para la guía ecográfica. Y el Doppler venoso arterial y venoso periférico, arterial de cada órgano, por ejemplo, importantísimo en la investigación de la hipertensión esencial, las estenosis de la arteria renal, se ven muy bien con ecodoppler. La de miembros inferiores y las insuficiencias venosas también, pues, por supuesto. Y la ecografía abdominopélvica en general para la población, para investigación de patología hepática, patología de próstata renal. En lo único que nos sirve, ténganlo siempre en cuenta, pero nosotros ya lo sabemos, pero yo se lo repito a los médicos generales, no le busquen patología del intestino, no le busquen patología gastrointestinal con ecografía a los pacientes porque el aire es enemigo. Mire, es que uno lanza el haz que está en el piezoeléctrico, que es la piedrita que hay ahí que se electromagnetiza, entonces uno le manda la onda al paciente y el paciente obviamente brega no dejarse atravesar los órganos que tiene el paciente. El hígado tiene, eso llama impedancia, la resistencia que oponen los órganos a dejarse atravesar por el sonido, y el sonido viaja divinamente
realmente por el aire. Ustedes saben, es el mejor transmisor. Entonces, si yo le mando la onda y no encuentro sino aire, como pasa en el intestino, ¿qué se me devuelve? Nada. Entonces necesito algo. Ahora, si se devuelve todo, como pasa en el hueso, que es el que tiene más impedancia, el que más impide que pase el sonido, entonces también se me devuelve todo y me brilla todo. Pero eso pasa, uno ya lo identifica porque uno ya sabe que son cálculos, que son los huesos, cuerpos extraños, etcétera. Ahí está pues la investigación de la de la vesícula biliar, que tiene unos cálculos, que está inflamada, las paredes se ven muy bonitas en la ecografía, el páncreas a veces se ve, a veces el intestino, el duodeno que está encima, la primera y la segunda porciones del duodeno no dejan ver bien. Pero nosotros tenemos una cosa que se llama ventanas acústicas, que es el agua. Le da uno agua al paciente para que se le llene el estómago, le da agua a uno al paciente para que llene la vejiga y se vea la próstata, los ovarios y el útero. Bueno, y realmente es curioso, realmente la ecografía es 1000 veces mejor, la evaluación primaria del hígado y de la vía biliar que la misma resonancia y tomografía. Hemos visto pacientes llenos de metástasis en el hígado y se le hace una tomografía y no se ve bien, ni siquiera haciendo el trifásico, que es un método pues, especial para evaluación del hígado. En la ecografía, en cambio, sí se ven muy bien las metástasis hepáticas, se ve muy bien la obstrucción biliar, porque la obstrucción biliar es negra, pues es anecoica, anecogénica, se ve negra. Lo otro es hiperecoico, como el aire y el hueso. Entonces, hay que la investigación de la pared abdominal. Yo quería mostrarles aquí cómo el paciente al hacer el Valsalva se le sale el intestino por un defecto que tiene en la región umbilical. Entonces, la evaluación de la pared abdominal mediante ecografía es buenísima. Aparte de que uno la puede hacer dinámica, puede parar el paciente, ponerlo de lado, acostarlo, etcétera. La ecografía de las pequeñas partes, ojo, testículo. Ojo y testículo, mama también cae dentro de las pequeñas partes. Pues está a la orden del día ahora con los transductores de alta frecuencia, que tenemos transductores hasta de 20. Y antes teníamos los de 2, que era prácticamente para veterinaria, para ver elefantes y caballos. Y ya llegó el 3,5, que es el más adecuado para el ser humano. Y ya para pequeñas partes de 9 para arriba, 7 para arriba. Bueno, avancemos con lo de la tomografía porque... Bueno, lo de la tomografía desde el 74, imagínense. Aquí va a entrar realmente en la década de los 80. Cuando yo entré a estudiar radiología a San Vicente, llegó el primer tomógrafo de tercera generación. No les voy a hablar de eso porque realmente es una cosa muy cansona, hablar de primera, segunda, tercera generación helicoidal. Hablemos de la tomografía ahora. Este señor Hounsfield ese es el que le da el nombre a las unidades Hounsfield, que uno dice, esa masa tiene tantas unidades Hounsfield, porque este señor fue el pionero realmente para la investigación física de la tomografía. Y él diseñó el primer tomógrafo, junto con Cornmack. Ellos dos. Ese es el Gantry, básicamente ahora yo les voy a hablar de el multidetector. ¿Me entiende? Y no me meto en esos vericuetos, aunque pues para uno es muy fácil, pero para ustedes es muy cansón y muy aburridor, pero simplemente quiere decir que al paciente de cada partecita se le hacen múltiples cortes. Hay cortes de 4, 8 y hasta 64, 16, 32 y 64 cortes. Entonces eso redunda en la velocidad con que se hacen los estudios, redunda en la calidad de las imágenes. Y en lo que nosotros primero gastábamos una semana haciendo una reconstrucción, por ejemplo, arterial, así 3D. Ahora ya no, uno le da clic y ahí mismo le sale la reconstrucción a uno, en los cortes multiplanares y de todo. Este era el helicoidal y este es el aparato pues, de tomografía. Ese es el formato que se enviaba primero, ahora ya se envía una USB. Y ya el aparato hace esto,
que eso era una tragedia pues para los residentes, teníamos que estar horas y horas pegados de conceptos físicos y de todo, metidos en el computador, y eso nunca le daba a uno, salía muy feo. Y ahora el computador, trin, tran, 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 y en un segundo le hace todo a uno y todo está en los programas expeditos, ¿no? Y no hacer así, tin, 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 y ya uno se va y coge y le da vueltas como uno quiere a eso, para allá, para acá, lo corta para acá, para allá. Yo le puedo decir, córteme aquí, córteme allá, y le voy mostrando por dónde, ya es muy fácil. Es muy fácil ya, y uno hace un viaje por el cerebro, por el cráneo. Así van quedando. Mire que prácticamente es el mismo calvario que teníamos cuando estábamos en el anfiteatro. Ahí se ve, y se ven las bolitas, las exostosis, las fracturas, todo. Y la reja costal, por supuesto. Este es un corte tomográfico mostrando un pequeño aneurisma, pero este ya es contrastado y es multicorte, pero es uno de los cortes sencillos, hay unos hematomas, y lo otro es que uno, por ejemplo, en las fracturas de cara que son tan complejas y uno necesita precisar hasta las medidas del hundimiento orbitario y todo eso, ya es muy fácil con con el advenimiento de la tecnología multicorte, con reconstrucciones multiplanares y multidimensionales. ¿Por qué no da ya? Sí, lo otro que va siguiendo ahí son todas esas reconstrucciones, esta otra reconstrucción de cráneo. Yo creo que como me están haciendo señas de rato de que ya, entonces voy a tener que pasar. Desgraciadamente no, pero uno puede verle hasta la nariz al paciente, ¿me entiende? La piel casi, la piel. Y ahí mirar realmente, medir el hueco, el hundimiento craneano e informar todo eso muy bien y precisarlo con la tomografía por ahí derecho. Ahí está el paciente acostado, ahí uno puede quitar esa mesa de allá, muy fácil. Las reconstrucciones pues de la columna, bueno, pasemos. Y mire, es esto, mejor dicho, para yo llegar a esto me gastaba como 15 días. Y esto ahora en 2 clics, ya. Ahí veo el aneurisma de las comunicantes anteriores ahí volteando, le doy el color que quiera, lo miro otra vez en el cerebro del paciente, porque son cortes tomográficos. Entonces ya la cosa pues se ha facilitado mucho. Miren, uno puede hacer un volumen de los riñones, de las arterias y venas de las extremidades. Ya las arteriografías se hacen inyectándole al paciente un poquito de contraste en una vena. El corazón, ya cuando lo ve uno, como van a ver ahí, así, palpitando y de todo, entonces ya uno ve la zona de aquinesia donde tuvo el infarto el paciente, después puede hacer la coronariografía, y los intervencionistas pueden intervenirlo a través de una vena femoral para meterle un chuangas o alguna cosa y dilatarle las arterias coronarias al paciente y librarlo de una cirugía a corazón abierto. Ahí se ve el enemigo pues de la tomografía cardíaca, es el ritmo. Si el paciente está en falla, está en galope o alguna cosa, realmente es muy difícil hacer una cosa de estas porque queda movida. Entonces no le va a dar a uno igual. Pero en general uno puede hacer todas estas cosas facilito. Estos son cortes de una tomografía abdominal. Y el TAC de abdomen, pues ni se diga que en urgencias es básico para librar al paciente de una peritonitis, por ejemplo, de una muy temida, muy común y muy silvestre como es la apendicitis. Un paciente con un dolor en fosa ilíaca derecha que aún no tiene fiebre ni nada, entonces uno empieza a ver, mire, ese es un apéndice con aire. ¿Ah? Y después nos van a mostrar, ese apéndice está inflamado. Aquí alrededor tiene... la grasa periapendicular está más densa. Eso quiere decir que la grasa es negra. Esas son las unidades Hounsfield. Unidades Hounsfield, 0 el agua, -1000 la grasa y +1000 el aire y el hueso. El hueso. Y -1000 el aire también. El aire se ve también con unas unidades Hounsfield muy bajitas. Uno puede hacer toda esta reconstrucción de arterias pulmonares, buscar los trombos en las arterias.
medir el calibre de las arterias, en fin, todo. Un cálculo en el riñón izquierdo. Este es un urotac. Y ahí está la reconstrucción de un urotac, pero miren también el esqueleto como se perfila de nítido, para fracturas costales y todo, y de columna. La investigación de la columna, pues sin tomografía tampoco trabajan ya los ortopedistas fácil. El único enemigo son todas esas cosas, garfios, ganchos y cosas que ponen los ortopedistas, porque eso produce interferencia. El viaje por el intestino, que les dije que en ecografía no se puede, pero nosotros hacemos tecnología de vuelo dentro del intestino, sobre todo pues dentro del colon, claro, el recto sigmoide y todo, y hacemos lo que llaman una endoscopia virtual, una 3D virtual. Es buena también. Las reconstrucciones de las extremidades en rodilla, la rodilla traumatizada, es muy importante hacer esto. Es que imagínense, uno empieza a ver todo muy bien, hasta los meniscos y todo, mirar el derrame, mirar si hay un pedazo de hueso, hay un huesito dentro de la articulación, que no se ve en los rayos X, pero que en la tomografía obviamente se va a ver muy bien. Y uno parte de ahí, mire cómo las rodillas del paciente, con su carne, sus músculos, sus tendones, sus fascias, y empieza a cortar. Y empieza uno a ver los compartimentos de la rodilla, los espacios articulares, hasta el hueso. Y ya en el hueso yo puedo hacer el corte también y mirar hasta dónde llega la fractura o el tumor, un linfoma óseo o alguna cosa. Parte de la tomografía computada, voy a pasar rápido esta parte, es la llamada la tomografía por emisión de positrones, que está a la orden del día hoy por hoy, que son simplemente, se coge el flúor 18, se le inyecta al paciente y después se le toman imágenes con un tomógrafo especial. Y él va captando el metabolismo, porque el cáncer, eso es básicamente para la investigación de cáncer, porque las células cancerosas tienen un metabolismo muy alto, como nos han dicho siempre, y una de las cosas que más consumen ellas es glucosa. Entonces la glucosa se pega y uno ve esas zonas calientes. Tiene una desventaja, que es como en la gammagrafía, la inflamación y la cicatriz también se ven de color, se ven calientes también. Entonces ya es la clínica la que le dice a uno frente a qué está, si es una recidiva, si es una cosa residual o es simplemente el lecho cicatricial de un tumor que ya uno extinguió. También se hace pues en espirometría. Y es una tomografía, mire, así. Y así se ven los órganos. Entonces esto se está empleando mucho para ver el funcionamiento de órganos como el cerebro, el riñón y el pulmón, y se está usando también para mirar, hacer una investigación exhaustiva de la mujer con carcinoma de mama. Ahí tenía un tumor y miren allá la zona cuando se le reseca el tumor al paciente en la tomografía por emisión de positrones, eso es lo que se llama PET-TAC, porque en muchas partes están utilizando el TAC y ahí mismo el otro, el de la emisión de positrones. Entonces uno pasa el paciente para allá y para acá y va complementando todo lo de las lesiones que el paciente tenga. Lo de la resonancia PET, digamos, es una tecnología emergente, porque como la resonancia es tan costosa, entonces en nuestro medio no es tan fácil pues hacer, esta es esa por emisión de positrones. Y por último entonces lo de la resonancia nuclear magnética, que se basa simplemente en la mecánica cuántica, porque todo en el universo tiene átomos, entonces nuestro organismo tiene átomos, entonces necesitamos buscar dónde están los átomos impares para hacerlo resonar. Simplemente, cuando yo le aplico un campo magnético al paciente, miren, 1938, ¿quién creyera? Ese judío polaco, Isaac Rabin, nacionalizado en Estados Unidos, fue el que se inventó esta cosa.
pero solo hasta la década prácticamente de los 80, la década del 90, diría yo, estuvo en furor ya la resonancia en nuestro medio. Tiene la desventaja de que es muy costosa y tiene la ventaja que no utiliza radiaciones ionizantes. Es un electroimán, simplemente, que se le aplica al cuerpo del paciente y uno lo alinea los átomos de hidrógeno sobre todo, que son los que tienen el núcleo, el positrón impar. Entonces, al ponerlo en esa alineación, después uno le aplica otro campo magnético alterno y los desalinea. Primero los alineó, después los desalineó. Al hacer eso, cuando ellos tratan de volver al sitio normal, resuenan. Y eso es, con esos detectores, es que nosotros captamos, es el detector, captamos lo de la resonancia. Yo tenía la imagen de este señor que me ha obsesionado a mí siempre, Tesla. Los resonadores están en unidades Teslas, que son unidades de medida, de volumen. ¿De volumen de qué? De radiación electromagnética, de campo electromagnético. A este señor que lo atropelló tanto Edison, que le hizo quitar hasta el premio Nobel y de todo, y en esa pelea impresionante, inmunda, de los dos que se enfrentaron con la corriente alterna y la corriente continua, donde Edison mataba elefantes en la silla eléctrica hasta que se le ocurrió cocinar a un negro condenado a muerte, y le aplicó eso para demostrar que la corriente continua era más buena que la corriente alterna, era mejor que la continua. Pero no le ganó a Tesla. Tesla es el científico loco. Vivía en la calle tirado, vuelto nada, ni se bañaba ni nada. E inventaba un poco de locuras que se le ocurrían en la cabeza a él. Después de su muerte vinieron todos los reconocimientos, pero él no se ganó realmente ningún premio importante. Estas son imágenes de resonancia en corte sagital del cerebro, del cuello, que me faltaba decir que en ecografía, en TAC también el cuello es importantísimo para la tiroides, los ganglios. Es que hay mucho, como esto tiene que ver con toda la medicina. Entonces, miren, esta es una resonancia magnética. Y la precisión, pues, para el ojo entrenado es impresionante. Uno empieza a ver esas imágenes y sí, son cortes muy anatómicos, hay que saberlos ver. Porque, además de eso, miren, si yo cojo a un paciente que está lleno de átomos y le tiro el campo magnético, todos se desalinean, todos. Y entonces, ¿qué me va a llegar a mí cuando yo haga la reconstrucción? Ruido, una locura. Entonces tengo que coger antenas especiales y ponerlas para eso, para como que reclutar algunos órganos y poderlos ver bien. Entonces se necesita el radiólogo. Es que alguna vez un cirujano ignorante dijo que no se decía, yo no sé cómo, y no que se decía NMR, que quería decir no más radiólogos. Y resulta que entonces le llevaron la imagen, bueno, entonces no más radiólogos, léalas. Y no sabía ni qué era. Hay que saber la técnica, hay que saber qué antena se hizo, hay que saber si es un T1 o un T2, si es un test de relajación o no. Eso no lo sabe, sino el radiólogo especializado en eso, por supuesto. Terminaré. En resonancia de rodilla, voy a pasar así rapidito, también es muy importante porque es la parte donde se ven mejor los tendones y los meniscos. Hidrógeno hay donde haya agua. ¿Dónde no hay agua? En la grasa. Entonces hay que utilizar unas técnicas especiales para ver la grasa. En cambio, en TAC, a mí no me estorba la grasa, antes me sirve como contraste, ¿no? Porque la grasa yo la veo negra y el resto entonces me empieza a contrastar muy, muy bonito. Y como el mundo no es blanco y negro, sino que el mundo tiene matices, entonces ahí veo yo mejor cuando hay matices. Cuando todo es en blanco y negro, yo no veo nada. Pero es estar ciego. Bueno, estas son imágenes del hígado. Esta es una angioresonancia para la investigación de la vía biliar, la vesícula y eso. La resonancia y el TAC son vitales por la precisión del detalle, porque demuestra adentro y afuera. Primero yo inyectaba el contraste, rayos X, veía adentro, pero ahora veo adentro, afuera. Veo el tumor del páncreas, veo el tumor de la vía biliar, veo los cálculos, etcétera. Y también veo lo que está afuera, no solo lo que está en el lumen. La colangioresonancia, claro, no, dejémosla porque
ya no hay tiempo de ver esas. Y termino con lo de mama. ¿Por qué? Porque es lo que está a la orden del día hoy por hoy, a medida que y ya no es que la población envejeció, es que envejeció fue la especie humana, ya no en las mujeres, porque el cáncer de mama ya no le da a las viejas, le da a cualquier mujer. Ahora, ¿le da más a las de 40 y 50 años? Sí, sí. Pero, de todas maneras, hemos visto pacientes de 25 años con carcinoma de mama, metastásico y todo. Entonces, la importancia de la resonancia es que no la irradia, yo le puedo hacer la resonancia y ver tumores incipientes que no se ven en la mamografía ni en la ecografía, por la captación del gadolinium, que es el medio de contraste que usamos en la resonancia. Entonces, y mire la precisión, el detalle para ver los ganglios, los músculos pectorales. Lo único que no te va a mostrar pues, es las costillas, porque las costillas tienen más grasa que hidrógeno, entonces no se van a ver bien en resonancia. Y esas siguen viéndose muy bien en rayos X convencional. Esta es la utilización del PET en mama. Mire, las metástasis de un carcinoma de mama en el PET. Y allá le hicieron el corte tomográfico y demostraron los ganglios. Por último, el intervencionismo. Claro, la ecografía es la que manda la parada, pero también se hace intervencionismo por mamografía cuando son lesiones que no se ven bien en ecografía, para hacer drenajes. Ahí está la aguja metiéndose al quiste y drenándolo, para hacer las biopsias de mama, biopsias de pared abdominal, biopsias de hígado y la estereotaxia para TAC de cerebro y todo, para sacar muestras de tumores cerebrales. A ver si me pasa. Y bueno, de todas maneras, muchas gracias por la atención de todos ustedes. Espero que no me haya excedido mucho.